Bueno, vamos a esperar un poquito que se empiece a conectar la gente y vamos a dar inicio con este tema. Lo vamos a hacer un poquito rápido, tampoco no quiero tardarme mucho tiempo, ¿sí? Pero pues si queremos explicar eh, bien lo que son este tema, ¿no? Hay mucha confusión últimamente. Y bueno, yo quiero iniciar para no hacerlo muy o tardarnos mucho tiempo. Yo quiero iniciar haciendo una pequeña oración, ofreciendo una Ave María por todos y cada uno de nosotros para que el Señor nos ilumine en esta tarde que vamos a transmitir y vamos a compartir su palabra. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, en benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. En nomine Patri et Filii et Spiritus Sancto. Amén. Bueno, pues vamos a ir comenzando, ¿no? Porque pues se me hace que se va, para no tardarnos mucho tiempo, vamos a dar inicio a este tema que se titula la Eucaristía, ¿no? La Sagrada Eucaristía, el modernismo y, bueno, la falta de amor a nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy yo publiqué a hermano Giovanni Hernández, Dios lo bendiga, muy buenas noches, hermanito, un gusto en saludarlo nuevamente. El día de hoy yo hice una publicación donde, bueno, pues se nos dice, alguien publicó por ahí, que no es correcto decir que en la Sagrada Eucaristía se encuentra la presencia real, el cuerpo y sangre de Cristo reales, no están en la Sagrada Eucaristía. Dijo que no era correcto llamarlo así. Bueno, esta es una de las consecuencias que da como resultado, según los informes del propio Vaticano, ¿no? En la página del Vaticano hay una encuesta y el 80% de los católicos alrededor del mundo pues no creen en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Jorge Loredo, bienvenido, buenas noches, Dios lo bendiga. Entonces, pues que un 80% de los católicos alrededor del mundo no crean en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo es grave, es muy grave, ¿no? Y bueno, este personaje de En la Mañana, ¿no? Pues él mencionaba que no era correcto decir que en las esencias del pan y del vino, en la hostia consagrada, pues que no es correcto decir que ahí se encuentra el cuerpo y la sangre de Cristo presentes. Eso verdaderamente sí da mucho que pensar, porque bueno, pues sabemos que, buenas noches, hermanito Jorge, Dios lo bendiga, porque pues sabemos que el modernismo, la herejía, ¿no? E incluso sacrilegios y blasfemias, ¿no? Que se han estado presentando a lo largo de estos últimos 2 años. Es terrible, ¿no? Porque está haciendo estragos en la iglesia. Muchos de nosotros, o mucha gente, nos acusa, ¿no? Nos acusa de ser antipapas, lo cual pues ya mostré en algunas publicaciones qué significa la palabra antipapa, que significa aquel que se pone por lugar o que se pone en el lugar del papa ilegítimamente, ¿no? Pues es un antipapa y la iglesia tiene bastantes antipapas, ¿no? Registrados, obviamente, está consciente de eso. Entonces, bueno, pues esta gente que nos acusa de antipapas y que nos acusa de tradicionalistas y todo este tipo de cosas, pues ahora son estas personas los que empiezan a atacar la doctrina de Cristo, ¿no? Hermanito Catalino Silva, Dios lo bendiga, muy buenas noches. Entonces podemos encontrar que
al decir que no es correcto decir que el cuerpo y la sangre de Cristo estén verdaderamente presentes en la Sagrada Eucaristía, pues nos lleva entonces a buscar sobre esta información en el Catecismo de la Iglesia, ¿no? Y obviamente pues lo vamos a leer, ¿no? Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Vamos a ir a dos numerales, el numeral 1377, 1373 y 1374, para abreviar 1373, 1374. Y eso es importante porque si no creemos en el magisterio de la Iglesia, pues entonces pues no vamos a creer, como dice el Evangelio de San Lucas, ¿no? Capítulo 16. Ni aunque se nos presente un muerto, tampoco lo vamos a creer de esa manera. Hermanito Joel López, Dios lo bendiga, muy buenas noches, bienvenido. Entonces empiezo a citar. Dice, la presencia de Cristo por el poder de su palabra y del Espíritu Santo. Comienza el numeral 1373 diciendo así, Cristo Jesús, que murió, resucitó, que está a la derecha de Dios y que intercede por nosotros, según como lo dice el libro de Romanos capítulo 8, verso 34, está presente de múltiples maneras en su iglesia, en su palabra, en la oración de su iglesia, allí donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, como lo dice Mateo capítulo 18, verso 20, en los pobres, en los enfermos, en los presos, en los sacramentos de los cuales Él es autor, en el sacrificio de la misa y en la persona del ministro. Pero, escuchen bien, pero sobre todo, y está entre corchetes, está presente bajo las especias eucarísticas. Aquí termina el numeral 1373, vamos al 1374. El modo de presencia de Cristo bajo las especias eucarísticas es singular. Y escuchen, eleva la Eucaristía por encima de todos los sacramentos y hace de ella como la perfección de la vida espiritual y el fin de que tienen todos los sacramentos. En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, escuchen, están contenidos verdadera, real y substancialmente el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Por si alguno no escuchó, ¿sí? Hermanita Miriam Corabi, Dios me la bendiga, muy buenas noches. Vuelvo a repetir. En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y substancialmente el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y por consiguiente, Cristo entero, o sea, Cristo mismo está presente en las esencias del pan y del vino. Esta presencia se denomina real, no a título exclusivo, sino como si las otras presencias no fuesen reales, sino por excelencia, porque es substancial y por ella Cristo, Dios y hombre se hacen totalmente presentes. Se hacen totalmente presentes. Hermanito Juan Fernando, Dios me lo bendiga, muy buenas noches. Entonces, yo creo que el magisterio de la Iglesia lo explica perfectamente, que está presente, verdaderamente, real, el cuerpo, la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, en las esencias del pan y del vino. Obviamente en forma sacramental, o sea, en forma misteriosa, pero ahí están presentes verdaderamente. Y este personaje, este señor y otra persona que por ahí llegó a comentar en mi publicación, una mujer, que obviamente pues discípula de este señor, de apellido Meléndez, decía, no, es que allí solamente están presentes substancialmente, no están realmente, no están así,
vivas, ¿no? O sea, palpables, ¿no? Ay, hermanos, esto verdaderamente es lamentable, es risible, realmente es risible. A mí me causa risa, pero a la vez me causan lástima a estas personas. Porque el magisterio de la iglesia dice claramente, están verdadera, real y sustancialmente. O sea, no dice están sustancialmente nada más, están verdadera y realmente están aquí en la Eucaristía, en las esencias del pan y del vino. Y esta gente se me figuró al pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo 6, que voy a leer a continuación. Voy a leer un poquito de San Juan, capítulo 6, y vamos a ver a qué personas me refiero yo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, en el verso 54 en adelante, el Señor dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Esto que acabamos de leer aquí de Juan 6, 54 y 55 es lo que expresa el Catecismo de la Iglesia, numerales 1374. Entonces, aquí claramente estamos viendo que el Catecismo de la Iglesia no se contradice con el magisterio, con la palabra de Dios, ni tampoco contradice Dios al magisterio de la Iglesia. Hermanito Juan Fernando, hermanito Miguel Salgado, Dios lo bendiga, muy buenas noches. Hermanito Darwin Castillo, Dios lo bendiga, hermano Guerrero, Dios lo bendiga, muy buenas noches. Entonces, el magisterio de la Iglesia no contradice a Cristo, y Cristo tampoco contradice al Catecismo de la Iglesia. Los modernistas son los que ahora contradicen la misma doctrina de Cristo. Ahora mismo contradicen el magisterio de la Iglesia, diciendo que no es correcto que digamos que ahí están verdaderamente presentes el cuerpo y la sangre. No, eso no podemos decirlo, dice este señor. No es correcto decirlo, ¿no? Hermanito Didacus, Dios lo bendiga, muy buenas noches. Entonces, el Catecismo de la Iglesia no puede contradecir a la palabra de Dios y tampoco la palabra de Dios puede contradecir al magisterio. Tienen que estar ambos ligados mutuamente para que la doctrina sea real y verdadera. ¿Sí? Sí, así es, hermano. Él se molesta cuando se le desmiente, ¿sí? Pero realmente el magisterio de la Iglesia lo acaba de decir perfectamente. Y ahorita lo vamos a oír de las palabras del apóstol San Pablo. Aquí ya lo vimos con las palabras de Jesús. Porque el que come mi carne, porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, ¿sí? Permanece en mí y yo en él. Pero esta gente se me figuran a estos personajes, ¿sí? Por ejemplo, en el verso 52, ¿no? Discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede darnos a comer su sangre? O puede darnos a comer su carne. Así yo veo a estos personajes, ¿no? ¿Cómo es que estos católicos que no estudian, porque es lo que dicen ellos, ¿no? Hay que estudiar, hay que investigar. Yo no sé cómo estos católicos que no estudian, no investigan, cómo pueden decir que allí está en la hostia, está verdaderamente el cuerpo y la sangre, presentes ahí verdaderamente. Si eso no está ahí. Es lo que decían estos señores. Es lo que decían esos personajes. Y en el verso 666, ¿sí? Dice, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea, esta gente ya empezó a contradecir el magisterio. ¿Por qué? Por escuchar a doctrinas de demonios y dejarse engañar por espíritus engañadores, como estos tales teologuillos modernistas, ¿no? Ahora encontramos a un teologuillo por ahí de apellido Rojas que ahora niega incluso el purgatorio. No, el purgatorio solamente está en la tradición de la iglesia, pero no está en la palabra de Dios.
Yo refuté esa tontería con la Biblia desde el Génesis hasta Apocalipsis. Antiguo y Nuevo Testamento, y todo habla acerca del purgatorio. Quedó completamente refutado, bíblicamente, 100% bíblico. Pero él dice que no, y de hecho un sacerdote que por aquí anda en las redes también, ¿sí?, que se llama José María, ese sacerdote respalda lo que dice el teólogo o teologuillo Rojas, que el purgatorio no está en la palabra de Dios, no está enseñada en la palabra de Dios, sino que es únicamente en la tradición. Y yo también lo refuté, y yo lo mencioné precisamente. Lo mencioné en ese video, ¿por qué? Porque tenía que hacerlo. Porque un sacerdote que niega la existencia del purgatorio en la Biblia está negando la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y estos personajes es lo que están haciendo ahora, negando la doctrina de Cristo. Este mismo personaje, ahora teologuillo, dice, María sangró, María tuvo un parto común y corriente, como cualquier mujer, ¿no? Como cualquier persona, ¿no? Y también se le refutó completamente toda su herejía. Pero yo no los ataco, no es que yo los ataque, no es que yo diga ellos son ignorantes. Es que lo dice la palabra de Dios. Gracias, hermanito Didacus. Gracias, Dios lo bendiga. Y lo voy a leer, porque yo no lo hablo por mí mismo. Yo solamente repito lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer el libro de los Romanos. Romanos 1:20, del 20 en adelante, por ejemplo, ¿no? Dice, desde el verso 18, Romanos 1:18, en efecto, la cólera de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que aprisionan la verdad, o sea, que retienen la verdad en la injusticia. Y hablando de injusticias, ¿no? Retienen la verdad, aprisionan la verdad en la injusticia. Ahora encontramos que obispos permiten hacer videos heréticos, ¿no? Dentro de las catedrales, ¿no? Dentro de las parroquias, ahora pasarelas de modas, ¿no? Conciertos de música mundana dentro de los templos, o sea, aprisionan la verdad en la injusticia, y la cólera de Dios se revela contra todo eso. Así es de que, ojo, si se preguntan por qué estamos pasando toda esta situación ahora, hay que solamente recapitular un poquito lo que está pasando en la iglesia, ¿no? Entonces dice, los que aprisionan la verdad en la injusticia, pues lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó, porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, ¿no? Entonces, y dice, su poder eterno y su divinidad de forma que son inexcusables. Pero escuchen lo que sigue. Porque habiendo conocido a Dios, o sea, conocieron a Dios, recibieron un estudio acerca de Dios, conocieron verdaderamente al Dios Todopoderoso, la palabra de Dios la conocieron cabalmente, dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes bien, se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. O sea, empezaron a predicar doctrinas que no eran de Cristo, que Dios no había dejado, y por tanto su corazón se obscureció. Ahora predican cosas oscuras que van en contra del magisterio de la iglesia. Ahora incluso quieren refutar incluso a los mismos apóstoles, al apóstol San Pablo, a San Pedro, a los evangelistas. Y escuchen lo que sigue, porque esta parte, pues no la digo yo, la dice la palabra de Dios. Verso 22. Jactándose de sabios se volvieron estúpidos
y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una presencia en forma de hombre corruptible, aves, cuadrúpedos, etc. Esto claramente, pues podemos decir que no es una ofensa mía, es la verdad de la palabra de Dios para todos aquellos que buscan desmentir o negar una verdad escrita en las Sagradas Escrituras y respaldada, por supuesto, por el magisterio de la Iglesia Católica. La presencia real de nuestro Señor Jesucristo es verdadera, 100% verdadera. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Aparte de que ya lo dijo el Señor Jesús, y que por cierto, miren, voy a volver a poner el Evangelio de San Juan, pero lo voy a poner en el verso 63. El Señor compara su carne verdadera, su presencia real, con la ascensión a los cielos que Él tuvo. Y esto a lo mejor estos amigos ni lo han leído, o si lo han leído, pues se lo brincaron, ¿no? Fíjense. Capítulo 6 de San Juan, verso 63. Dice de esta manera, desde el verso 60 y 61. Verso 61 dice, bueno, desde el 60. Muchos de sus discípulos al oírle dijeron, es duro este lenguaje, asimismo estos sujetos, ¿no? Es lo que han de pensar. Hermanita May de Reyes, Dios la bendiga. Lili Díaz, Dios me la bendiga, hermanita. Muy buenas noches, hermanitas. Dice, muchos de sus discípulos al oírle dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Es duro, ¿cómo estos católicos pueden decir que ahí está la presencia real, que ahí está verdaderamente Dios en esa hostia consagrada? ¿Cómo pueden decir que ahí está presente verdaderamente real? Eso no es posible. ¿Cómo es posible que Jesús lo diga, no? Dice el hermanito René Torres. Exactamente, se prostituyeron adorando a otros dioses falsos. Mejor comentario, yo creo que mejores palabras no pudo haber encontrado. Se prostituyeron adorando dioses falsos. Dice la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis que los que se prostituyen son aquellos que se mezclan con doctrinas extrañas. Y eso pasa, mis queridos hermanos, con estos sujetos, porque son tan amigos del sectario, ¿sí? Son tan defensores del sectario, son tan amantes de los sectarios, que atacan a todo aquel que refuta sus doctrinas de demonios. Aquellos que defienden la palabra de Dios, que defienden la iglesia, que debaten y que no les da miedo decirle sus verdades, ¿sí? Estos son los que salen en defensa de los sectarios. Oye, es que los hermanitos no tienen caridad, ¿cómo es posible que los traten así? No es posible, así y así. Gálatas 1 del 6 al 9 dice que sea maldito todo aquel que predique un evangelio distinto al que nos enseñaron. Sea maldito, punto, se acabó. Oh, pero no puedes refutarlos. Uy, no puedes refutarlos ni decirles que son herejes, que son sectarios. Uy, no puedes decirle eso porque eso te acarrea que tú seas un apologista del garrote. Y esto sucede cuando se empiezan a juntar con ese tipo de tontos, ¿no? Entre unos y otros. Es como aquellos que hicieron la Biblia, por ejemplo, Dios habla hoy. Un grupo de sacerdotes católicos se junta con un grupo de pastores protestantes y entre los dos realizan una Biblia. ¿Quiénes fueron los más dañados en esas aberraciones que sacaron? Las famosas llamadas Biblias ecuménicas. ¿Quiénes fueron los más afectados? Nosotros los católicos, porque se les quitaron, ¿sí?, algunos signos, ¿sí?, que la misma palabra de Dios verdadera católica nos enseña. Por ejemplo, Lucas 1:27, el ángel se apareció a una virgen en un pueblo de Galilea, en un pueblito humilde de Galilea, y el nombre de la virgen era María. No dice, se presentó a una joven, se presentó a una doncella, se presentó a una virgen, así lo dice. Y el ángel le dice, salve llena de gracia. No le dice, alégrate llena de gracia. Es salve llena de gracia. Y eso es lo que está causando tanto
ecumenismo, falso ecumenismo, porque eso no es ecumenismo, falso ecumenismo, que la doctrina de nuestro Señor Jesucristo se venga desvirtuando poco a poco. Y ese es el resultado de esos personajes. ¿Sí? Ese es el resultado de esos personajes, que ahora prostituyen su fe, adulterando el Evangelio de Cristo. Entonces, dice de esta manera, ¿sí? Muchos de sus discípulos al oír le dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por ello, les dijo, escuchen, ese es un ejemplo que pone el Señor, es una comparación que pone el Señor Jesús. Escuchen, dice el Señor Jesús, ¿y esto les escandaliza? O sea, que yo les diga que tengan que comer mi carne y beber mi sangre para que tengan vida eterna y que permanezcan en mí y yo en ustedes, ¿eso les escandaliza? Hermanito Moicano, Dios lo bendiga, muy buenas noches. Hermanita Flor Martínez, Dios me la bendiga, hermanita, grandemente. Muy buenas noches. Hermanito Jorge Loredo, que tengan buenas noches. No se preocupe, hermano. Hermanito Deus Bult, Dios lo bendiga, hermanito, muy buenas noches. Así es, hermanita Flor Martínez. Dice la palabra de Dios en la parábola del sembrador, ¿no? En la cizaña y todo esto, ¿no? En el Evangelio de San Mateo, capítulo 24. Hay que ver los signos, ¿sí? La cizaña ahora ya no se disfraza, ya no se oculta para hacer cizaña, ahora ya está a la vista. ¿Cuándo usted había escuchado a algún padre de la iglesia, algún apóstol, algún obispo, sacerdote, cardenal de los primeros siglos o los primeros 10 siglos, cuándo se había enterado usted que sacaban la cara para defender a los herejes? ¿Cuándo? Nunca. Y ahora salieron muchos modernistas con un falso amor y con un falso ecumenismo, diciendo, no, es que hay que tenerles caridad, es que no importa, también fuera de la iglesia también hay salvación. La iglesia, el magisterio de la iglesia siempre sostuvo que fuera de la iglesia católica no hay salvación. Ahora lo que te enseñan es, no, es que todas las iglesias, todas las religiones te llevan al mismo Dios. Esas son palabras de Satanás, no es palabra de Dios. El Señor dijo en Pedro, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no mis sectas, mi iglesia. Y dice el Señor más adelante, hay otras ovejas que no son de este rebaño, pero que también las tengo que traer, no que todos, pues tú si quieres puedes salirte e irte con aquellas, no hay ningún problema, pues todos se van a salvar, no hay ningún problema. No, aquellas ovejas que no son de este redil también tengo que atraerlas, meterlas a la iglesia. Así es que ahí se puede dar cuenta, hermanita, cuando una persona sigue verdaderamente las palabras de Dios y cuando sigue a los hombres. Y por eso nosotros siempre estamos duro con los sectarios, duro con sus aberraciones, con sus falsas doctrinas. Siempre hay acusación. Cuando díganme una cosa, hermanitos, ¿cuándo ustedes han visto a un sectario hablar bien de la iglesia? O decir, es que la iglesia católica, bueno, pues sí, predica esto y predica a Dios, predica la palabra de Dios. Los católicos se acercan a Dios. ¿Cuándo usted ha escuchado algo de eso de los sectarios? Al contrario, todas las doctrinas de los católicos son de demonios, son doctrinas de hombres. Ellos adoran a María, no adoran a Cristo. Esas son doctrinas de demonios. ¿Cuándo usted ha escuchado una palabra que diga un sectario? No, el católico, pues sí, se preocupa por estudiar, lee la palabra de Dios, ora a Dios. ¿Cuándo usted ha escuchado eso? Nunca. Pero ¿qué pasa? Que ahora los modernistas, ¿no? Los relativistas, ¿no?
Ah, bueno, pues es que no, pobrecitos de los hermanitos, no les diga nada, hermano, no los juzgue. Eso es juzgar, hermano, no los juzgue. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Estupideces, así se los digo, así de plano, estupideces, hermanos. ¿Cómo es posible que bueno, católico, así entre comillas, uno que se supone que se dice que es católico, que defienda a un sectario que le dice prostituta a su madre? Nuestra iglesia es nuestra madre. Y que el sectario le diga, tu mamá es la gran ramera, tu madre es la gran prostituta. Ay, sí, hermanito, sí, gloria a Dios, bendito sea. No le diga nada a mi hermanito, no le diga nada. No le diga nada, cuidado. No es para dar risa, mis hermanos, y más bien es para sentir lástima por esa gente. No tiene identidad cristiana, hermanos. El modernismo, el relativismo, el totalitarismo es lo que te lleva a hacer, hermanos. Te seca el cerebro, pierdes la identidad del verdadero cristiano. El verdadero cristiano como Santo Tomás de Aquino, como San Agustín, ¿m? Como el apóstol Pablo que se metía a refutar a los herejes, a los judíos. ¿Cómo es posible que ahora los estudiados, ¿no? Los teologuillos que andan por ahí, los asalariados, porque no puedo decir sacerdotes o pastores, son asalariados, defiendan al sectario que le está llamando prostituta a su madre, que le está llamando a María Santísima, la Madre del Señor, la fornicaria, pecadora? ¿Cómo es posible, hermanos, que los defiendan, que saquen la cara por esos y ataquen al que verdaderamente está tratando de defender la palabra de Dios? Decía, no me acuerdo si decía Santo Tomás de Aquino o decía San José María Escrivá, alguno de ellos decía, si cuando vas en tu camino no te topas de frente al demonio, quiere decir que vas caminando junto con él. ¿Y saben qué, mis hermanos? Yo tengo mucho tiempo de toparme a muchos de frente. Por mucho tiempo me los vengo topando de frente. Ahora ya salen publicaciones de varios supuestos verdaderos católicos, predicadores, ¿no? Que defienden a Biden, que defienden a los abortistas, a los que promueven el LGBT dentro de la iglesia y todo eso, ¿no? Pero se dicen ellos muy católicos, ¿no? Entonces ahora ya ponen, lo único que me halaga de sus tonterías, ¿no? Y de su diarrea cerebral, es que ponen estos canales, y ponen Fernando Casanova, ponen Rafael Díaz, ponen Conoce, Vive, Llama tu Fe, por ahí ponen el padre Juan Rivas, Monseñor tal, y ponen mi nombre también. Lo que me halaga de ellos es que siendo yo un pobre pelagatos, pues me pongan a la altura de un Fernando Casanova, un hermano Fernando Casanova, pues, ¿no? Yo empecé mi conversión con él, digámoslo así, que fue mi primer maestro, ¿no? Después vino el padre Luis Toro. Entonces, que me pongan a un lado, que me nombren junto con ellos, bueno, pues entonces para mí sí es un honor, ¿no? Pero esta gente que ataca y nos dice que, uy, somos los antipapas, estos son los que defienden a Joe Biden, que es declarado abiertamente abortista, pro LGBT, pro identidad de género, ideología de género, y etcétera, etcétera, y que está uh, en desacuerdo con lo que dice el magisterio de la iglesia. No se le puede dar la comunión a una persona que promueve el aborto a pena de excomunión, según lo dice la Carta Humanus Genus del Papa León XIII, ratificado por Juan Pablo II y por Benedicto XVI. Ah, pero ahí creo que sí, se les olvidó que eran tan buenos católicos, porque esas cartas nunca las leen, nunca las leyeron, quién sabe por qué, pero ellos son los verdaderos católicos. Y eso verdaderamente a mí pues me causa mucha gracia y lástima a la vez de parte de estos personajes, ¿no?
Sí, hoy, hermanita Flor, pues sí está muy difícil la situación. Lamentablemente dentro de la iglesia se ha dado todo este tipo de cosas y le voy a decir una cosa. Lamentablemente este tipo de cosas se está promoviendo. ¿Por qué? Porque el católico es un católico flojo, holgazán. Lo digo por experiencia propia aquí en mi comunidad, ¿sí? A la gente no se prepara, no le interesa prepararse. Gente que tiene ministerios, ¿eh? Gente que está encargada de un ministerio, que es coordinadora de pastorales, etcétera, etcétera. La gente no se prepara y no se quiere preparar. La gente, mientras menos trabaje, es muy feliz. Y por eso es que se dan este tipo de cosas, hermana. Tanta confusión dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque los mismos que se supone deberían enseñar a las ovejas son los mismos o son los primeros analfabetas bíblicos, ¿sí?, que tiene la iglesia. Y por eso yo les he exhortado, siempre les he exhortado la lectura de la palabra de Dios todos los días, todos los días, todos los días. Leer el catecismo de la iglesia, el magisterio, los padres de la iglesia, qué fue lo que enseñaron, qué defendían, qué rechazaban, qué condenaron, para que no vengan tipos como estos, ¿no?, llamado Meléndez, como Rojas, ¿no?, como Calvo y otros tantos más, ¿no?, que ni quiero mencionar, ¿no?, tantos otros, que vienen predicando doctrinas de demonios, confundiendo a la gente que no estudia. Y cuando usted sabe lo que enseña la doctrina, el magisterio de la Iglesia Católica, vienen esos personajes y dicen, no, este sujeto es sectario, no es católico. Y vámonos. Lo que hizo el hermanito, por aquí andaba su nombre, a ver, déjenme ver, porque el hermanito, sí, hermanito René Torres, así es. Yo no les tengo miedo a ninguno de esos personajes, a ninguno de esos personajes. A mí esos personajes a mí me tienen sin cuidado. Como decimos aquí en México, pues aquí a mí me hacen los mandados. Así es que usted no se preocupe por estos tipos de personajes. Pero por aquí anda un hermanito que, híjole, que decía que lo había refutado. Didacus, por ahí andaba el hermanito. Y cuando uno sabe y conoce la doctrina de nuestra iglesia, pues hace lo mismo que el amigo Didacus y que también el hermano Darwin Castillo, que por aquí anda, que también lo he visto refutando a todos estos modernistas, ¿no? Y todos se le avientan al cuello como jauría de perros rabiosos, ¿no? Luego empiezan con una persona que contradiga a sus grandes teólogos, de inmediato se le lanzan todos sus seguidores al cuello, así como los sectarios, ¿no? No puedes hablar de un sectario en un post o en un grupo de debates donde hay mayormente sectarios, no puedes contradecir una doctrina o una publicación porque todo sectario se te lanza al cuello como jauría de perros. Así. Así mismo sucede, porque lo he visto. Y por eso esa gente yo no la tengo ni de amiga, ni quiero tenerla de amiga. Yo no tengo amigos, dicen por ahí un gran sabio, ¿no? Padre de la iglesia, con el diablo no se dialoga. Y yo no los tengo de amigos. Así es de que para que ustedes vayan viendo, ¿no? Y eso de que no, ya por eso lo mandaron a volar. No, señores, yo soy el que los he votado a todos esos modernistas. Y yo he recibido solicitudes nuevamente de amistad de esos modernistas y los he votado, los he sacado, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo, como se los he dicho siempre, el enemigo de Dios inmediatamente se vuelve mi enemigo, ¿sí? El enemigo de Dios inmediatamente se vuelve mi enemigo. Así de sencillo. Tolerancia cero para todos esos tibios, modernistas, relativistas, falsos ecuménicos. Así es de que,
Yo no tengo amistad con toda esa gente, ¿sale? Porque esa gente, y ahí por aquí acabo de votar, por ahí este día voté a unos otros dos personajillos que aquí vienen y comentan, hermanito, sí, Dios lo bendiga, y cuando hacen publicaciones, no, es que ya es antipapa, uy, sí, hermanito, yo me di cuenta de eso, yo ya me di cuenta de eso y todo, pero aquí vienen con su cara de hipócritas, ¿no? A saludar, hermanito, ¿cómo está? Y por allá te tiran la mordida, para afuera, para afuera, ¿sí? Entonces, mis queridos hermanos, vamos a continuar. ¿Por qué? Aparte de, bueno, ya no, ojo, dice, dice el Señor, les pone el ejemplo. ¿Esto les escandaliza que les diga que tienen que comer mi carne y beber mi sangre para tener vida en ustedes? Escuchen la comparación que hace el Señor Jesús. ¿Esto les escandaliza? Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, es una pregunta, hay signo de interrogación. El Señor les pregunta, ¿esto en verdad les escandaliza? Y entonces, ¿qué van a decir cuando me vean subir al cielo? El Señor les está poniendo el ejemplo, les está el Señor haciendo una comparación. Si ustedes no creen en la presencia real, que tienen que comerme verdaderamente mi sangre, mi cuerpo y mi sangre, entonces ustedes tampoco van a creer mi ascensión a los cielos. Eso lo dice el Señor Jesús, no lo dice Frankie Garcés. Lo dice el Señor Jesús. ¿Y quieren otro ejemplo todavía un poquito mejor? Sí, así es, hermanito Darwin Castillo. Son los teologuillos modernos. Um, Yo sé que siguen hablando de mí, hermanito Fernando Vega. Yo sé que siguen hablando de mí. ¿Y saben qué? Nunca van a dejar de hablar de mí. Nunca van a dejar de perseguirme. ¿Saben por qué? Porque la verdad siempre es perseguida. ¿Qué es lo que ha hecho el demonio con la iglesia de Cristo? Perseguirla todo el tiempo. ¿Qué es lo que ha hecho el demonio con todos los sacerdotes, obispos que dicen la verdad? Los ha perseguido hasta el cansancio. Que no me persigan a mí, siendo yo un laico común y corriente, y ellos, los grandes teólogos, que no me persigan a mí. Dice el Señor en su palabra, dice el Señor en su palabra, no es más grande el discípulo que el maestro, ¿eh? Si ellos me trataron a mí de esta manera, me escupieron, me insultaron, me golpearon, me abofetearon, me humillaron, me crucificaron, me asesinaron. Si esto me hicieron a mí, no esperen que les vaya mejor a ustedes. Así lo dice el Señor. Si esto lo hicieron conmigo, ustedes no esperen algo mejor. No es más grande el discípulo que su maestro. Ya le basta al discípulo ser igual que su maestro. Así es de que no tengo yo ningún problema con eso, mi hermanito Fernando. Yo sé que van a seguir hablando de mí. Yo sé que van a seguir atacándome. Yo sé que van a seguir calumniándome. Yo sé que van a seguir mintiendo. Pero el único consuelo que me queda es que si ellos no han podido sacarme de las redes sociales como me han jurado y me han amenazado y me han prometido y que me van a sacar y que van a eliminar todas mis cuentas y etcétera, etcétera. Si no lo han hecho, es porque allá arriba el Señor me respalda. Y al final el Señor va a pedir cuentas a cada uno, tanto lo mío como lo de ellos. Lo único que yo estoy haciendo es demostrar que sus doctrinas son doctrinas falsas, que sus palabras son mentirosas, que no tienen verdad, o que tienen una media verdad que es peor todavía. El deleite del demonio, la media verdad, no la verdad completa, la media verdad.
Y ya que vimos que el Señor Jesús aquí compara su ascensión a los cielos con la presencia real, con comer su carne y beber su sangre verdaderamente presente, ahora quiero pasar a leerles, por ejemplo, lo que dice el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Y no lo voy a leer todo, solamente voy a leer un solo versículo. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 29. Pues quien come y bebe sin discernir, el cuerpo de Cristo, come y bebe su propio castigo. O sea, si tú comes la hostia, el pan y el vino, y no reconoces que allí está verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo, no como una figuración, no como algo imaginario, verdaderamente presentes allí, cuerpo y sangre de Cristo, te tragas tu propia condenación. ¿Y cómo podemos saber si verdaderamente lo que dice aquí Pablo es que ahí está verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo, verdad real? Punto. Bueno, porque si leemos el verso 27, fíjense lo que dice. Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será reo o será culpable por el cuerpo y la sangre de Cristo. Pregunta. Si alguien come el pan y ahí no está la presencia, ahí no está verdaderamente Cristo, no está real ahí su cuerpo, su carne, su sangre, no están ahí real. Y si tú profanas, si tú, por ejemplo, si tú la comes y la tiras al piso, y si no está la presencia real, si no está verdaderamente la carne y la sangre ahí verdaderamente reales, allí en esas esencias, en las especies del pan y el vino, ¿cómo es que dice el apóstol Pablo? Serás reo o serás juzgado o condenado por el cuerpo y la sangre de Cristo, no por el pan ni por el vino, serás culpable por el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Hay presencia real o no hay presencia real? Dice la hermanita, la hermanita Flor, dice que ella lo sacó de sus amigos. Sí, así es. No sirve. Así es, así es. Sí, así es. Ya ellos ya no creen en que ahí está de forma física, obviamente está en forma sacramental, misteriosa, pero ahí está verdaderamente, ¿sí? Y por eso, pues, el catecismo de la Iglesia nos lo explica claramente, ¿sí? Ahora, esto que leímos de Juan 6, 54, donde dice el Señor Jesucristo, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, ¿sí? Esto ya estaba profetizado o ya estaba anunciado desde el Antiguo Testamento por parte de Dios Padre, en boca del profeta Isaías. El profeta Isaías en el capítulo 25 ya nos habla de esa presencia real del Señor, de ese banquete, ¿no?
Dice el Señor en el verso 6 del capítulo 25 de Isaías, fíjense lo que dice. Hará Yahvé Sabaoth a todos los pueblos en este monte un banquete de manjares frescos, con jugosas carnes y buenos vinos. Manjares o banquete de jugosas carnes y vinos selectos. Consumirá en este monte el velo que cubre a todos los pueblos y la cobertura que cubre a todas las gentes. Consumirá a la muerte definitivamente. Enjugará el Señor Yahvé las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo sobre toda la tierra. Aquí el profeta Isaías hace valga la redundancia, una profecía acerca de la presencia real de Cristo en la Eucaristía y el banquete final, como lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 19, donde habla ya de las bodas del Cordero y el gran banquete, ¿no? En este monte, dice, en el monte Sión, en el monte celestial, dice que hará para todos los pueblos. Recordemos que en el Antiguo Testamento solamente era un solo pueblo elegido por Dios, el pueblo de Israel, judío, no más, ni paganos, ni gentiles, nada, solamente judíos. Pero aquí el profeta o Dios se encarga de decir que hará un banquete para todos los pueblos. ¿Qué significa eso? Universalidad, la universalidad de su iglesia. Su iglesia ahora está formada por todos, tanto griegos, judíos, exateos, ¿no? Exsatanistas, paganos, etcétera, etcétera. Todos los que quieran ser parte del cuerpo de Cristo se vuelven a Cristo. Ya no es necesario que sean únicamente judíos. Ahora todos los que quieran ser parte del cuerpo de Cristo pueden estar en la iglesia. A eso se refiere. Y Isaías dice claramente que hará el Señor Yahvé Sabaoth un banquete para todos los pueblos, con carnes jugosas y con vinos selectos. ¿Qué dice el Señor Jesús en Juan? Porque mi carne, yo daré a comer mi carne. Yo daré a comer mi cuerpo y mi carne, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. En el verso 27 de Juan 6 dice el Señor, trabajen no por el alimento que perece o que se acaba, sino más bien trabajad por el alimento que permanece y dura para siempre. Este alimento se los dará el Hijo del Hombre. Y en el verso 54 dice, yo daré a comer mi carne y a beber mi sangre. En Apocalipsis 3:20 dice el Señor, ¿sí? Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien me escucha y me abre la voz y me abre la puerta, entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. No está hablando de una cena, pues vamos a comernos unos tacos, ¿no? No, está hablando de la presencia real, de ese banquete celestial, la Sagrada Eucaristía. Está hablando el Señor de la Sagrada Eucaristía. Entonces, todos aquellos que niegan la presencia real de Cristo, al comulgar están tragando su propia condenación. Y yo no lo hago por pelear, ni tampoco lo hago por mencionarlos, y como dicen esos amigos, ¿no? Ahora nos mencionan porque quiere tener vistas, ¿no? Porque ya se quedó solo, ¿no? Yo no estoy solo, mis queridos hermanos, yo no estoy solo. Tengo a muchos hermanos como ustedes, gracias a Dios, que siguen apoyándonos, y muchísimos más. En mis 5 cuentas tengo muchos amigos distintos y algunos repetidos, ¿sí? Pero tengo muchísimos amigos y solicitudes me llegan a diario me llegan solicitudes.
Obviamente no acepto a todos porque hay unos que son amigos de estos modernistas y los cuales pues yo no tengo relación con ellos. Pero recibo solicitudes diario. Y como decía, ahí no recuerdo quién qué Santo Padre hablaba, de San Juan Pablo II, decía, hay que predicar la verdad, así tengamos que ser nuevamente 12 únicamente. Esto quiere decir, hay que volver a predicar la verdad, en serio la verdad. Aunque todos vayan de contracorriente, ¿no? Todos, no, pero es que tú eres tú eres un tradicional, tú eres muy tradicionalista, muy radical, tienes que abrirte, la iglesia está sufriendo cambios para bien. Nosotros tenemos que mantenernos firmes en la barca donde se subieron los apóstoles, dejada por Cristo. No importa que al final de la historia volvamos a quedar únicamente 12 personas que se mantuvieron firmes a la palabra de Dios. Aunque fueran 12, no vamos a seguir o a caer en la falacia ad populum. ¿Qué quiere decir esto? Ad populum. Que como todos están diciendo lo mismo, como todos están diciendo que en todas las religiones hay salvación, pues entonces yo también digo que también en todas las religiones hay salvación. Como todos están diciendo que los hermanos separados, pues sí, son nuestros hermanitos, que no debemos de decirles nada, pues entonces yo también tengo que decirlo, ¿no? Yo también tengo que decir, bueno, pues no hay que decirles nada. Eso es la falacia ad populum. Que como todos lo dicen, yo también tengo que decirlo. No. Si todos aquellos lo dicen y están equivocados, yo, aunque sea una sola persona o dos personas, tiene que decirles la verdad. ¿Por qué? Porque también está escrito. No es que yo me lo esté inventando. No, para nada. Yo no me invento nada. Lo dice el profeta Ezequiel. Dios a través del profeta Ezequiel lo dice bien claro. ¿Por qué les decimos las cosas? ¿Por qué desmentimos a esta gente? Porque nosotros no vamos a contracorriente, no vamos como los pececitos, como va la corriente, ahí vamos también nosotros. Aunque nos lleve al desfiladero, ahí vamos también nosotros. No. Hermano Martín Martínez, hermanito Juan Antonio Hernández, hermano Francisco Vázquez, hermanita Juan Aguilar, Enrique Sánchez, Dios los bendiga, muy buenas noches, bienvenidos. Pero no porque toda la gente siga el modernismo, quiere decir que yo también tengo que seguirlo. No podemos seguir esa falacia ad populum. Fíjense lo que dice el libro de Ezequiel. Por eso nosotros estamos continuamente desmintiendo a esta gente que se dice muy católica, muy estudiosa, los super sabios, los super espirituales e incluso todos los protestantes los traen por el suelo, a esos a los que ellos defienden tanto, ¿no? Y los tienen como trapo viejo que utilizan para pisotear. Así los tratan a todos ellos y ellos son felices. Yo defiendo a mis hermanitos, y aquellos les tiran, pero con todo, ¿no? Bueno, fíjense lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 3, versos 17 y siguientes. Hijo de hombre, yo te he puesto como centinela, como vigilante, de la casa de Israel. Oirás de mi boca la palabra y les advertirás de mi parte. Esto es lo que nos dice el Señor. Oirás de mi boca la palabra y les advertirás. Dice, cuando yo diga al malvado, vas a morir. Obviamente, pues si no seguimos la doctrina de Cristo, vamos a tener la muerte eterna, que es la condenación al infierno, ¿no? Cuando yo diga al malvado, vas a morir. Escuchen, si tú no le adviertes, si no hablas para advertir al malvado que abandone su mala conducta, a fin de que él viva, él, el malvado, morirá por su pecado,
pero de su sangre yo te pediré cuentas a ti. Ahora usted y yo somos los nuevos profetas del Nuevo Testamento. Y no es porque llegue un sacerdote y te diga, yo te nombro profeta, ¿no? Como dicen estos tontos, ¿no? Yo no sé quién le dio el título de apologeta, ¿no? Con el simple hecho de que nosotros estamos ungidos como sacerdotes, profetas y reyes desde el bautismo, ¿sí? Somos consagrados para el servicio del Señor. Y cuando el Señor nos llama, ¿sí? Cuando el Señor nos llama y aceptamos ese servicio, ese ministerio, ¿sí? Nos convertimos en un instrumento o un ministro del Señor. No ministro como el sacerdote ministerial, sino nos volvemos un... ¿cómo se llama este muchacho? Este personaje que entrega un mensajero. Nos volvemos mensajeros de la buena nueva, pero también entre nuestro trabajo está tanto anunciar el evangelio y denunciar los abusos y los excesos dentro del mismo evangelio. Y por eso el profeta Ezequiel nunca pasan de moda. Ni el profeta Isaías, ni el profeta Ezequiel, ni el profeta Daniel, ni el profeta Jeremías, ninguno de los profetas pasa de moda, porque se nos sigue anunciando exactamente lo mismo. La Biblia se va renovando cada día se va actualizando. Y es una tontería decir que la Biblia tiene que adaptarse a los tiempos modernos. Eso, perdonen lo que voy a decir, pero es una tremenda estupidez. Al contrario, el mundo tiene que adaptar su vida a la palabra de Dios. Le guste o no. Si no quiere seguir la palabra de Dios, pues que siga por su camino como se le pegue su regalada gana. Todos modos, al final de cuentas tendrá un justo pago todas sus acciones. Pero no podemos decir, es que la Biblia tiene que adaptarse a nuestros tiempos modernos. Eso no es palabra de Dios. El mundo se tiene que adaptar a la palabra de Dios. Punto. No hay más. Hermanito Vicente, Ruda, Dios me lo bendiga, hermanito. Muy buenas noches. Un abrazo desde aquí, desde México hasta El Salvador. Perdón. Entonces, nosotros somos los que debemos adaptarnos a lo que dice el Señor. Hacer nuestra vida cotidiana, nuestro trabajo, actividades, nuestras reuniones, tenemos que hacerlas siempre adaptándonos a lo que dice la palabra de Dios. Porque si no, entonces estaríamos cayendo en el mismo juego de las sectas, ¿no? Adaptando la Biblia según como ellos se les pegue su regalada gana vivir. Y no es así. Por eso yo les hacía la pregunta. ¿Cuántos padres de la iglesia de los primeros siglos vieron ustedes que defendían a los herejes? Ninguno. Todos los condenaban. Todos los mandaban anatemas. Y que este sea anatema y este sea anatema por esto y por esto. Nunca dijeron, no, pero es que, pues no les digan nada. Ay, es que ustedes les dicen anatema, se oye muy feo. No, no, no. El que esté libre de pecado tire la primera piedra, ¿no? No juzgue, hermano, usted no juzgue, no condene. No, 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 esas tonterías son modernas, esas tonterías son actuales. Eso no es la palabra de Dios. Eso no es lo que la iglesia ha venido enseñando por tantos siglos, casi 20 siglos. La iglesia siempre ha enseñado que la verdad se defiende, punto. La mentira se condena, se denuncia y punto. Nunca se va a adaptar la verdad con la mentira, jamás.
Pero ahora hay sujetos que, bueno, pues están siendo relativistas y bueno, pues ahora estamos adaptando un poquito. Ahora ya no podemos decir que ahí en la Sagrada Eucaristía pues se encuentra verdaderamente real el cuerpo, la carne y la sangre de Cristo. Ya no podemos decir eso. ¿No es cierto? Y bueno, sigamos. Fíjense lo que decía el profeta Ezequiel y es muy grande, ¿no? Si tú no adviertes, si tú no hablas para que el malvado, para advertir al malvado que abandone su mala conducta, a fin de que viva, él, el malvado morirá por su culpa, pero de su sangre yo te pediré cuentas a ti. Si por el contrario, lo que hacemos ahorita, si por el contrario le adviertes al malvado y él no se aparta de su maldad y de su mala conducta, morirá él por su falta, pero tú habrás salvado tu vida. Cuando el justo se aparte de su justicia para cometer la injusticia, o sea, como lo hemos estado viendo ahora, se aparte, cuando el justo se aparte de su justicia para cometer la injusticia, yo pondré un obstáculo ante él y morirá. Por no haberle advertido tú, morirá él por su pecado y no se recordará la justicia que haya practicado. Pero de su sangre yo te pediré cuentas a ti. Si por el contrario adviertes al justo que no peque y él no peca, vivirá él por haber sido advertido y tú habrás salvado tu vida. Entonces, pues está muy sencillo, ¿no, hermanos? Está muy sencillo, ¿no? Todo aquel que ustedes vean que empiece con modernismos, que empiece a cambiar la doctrina, que empiece a negar ciertas prácticas de la iglesia, dogmas, ¿no? Como el purgatorio. No, 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 es que solamente está en la tradición. No, no, eso no es bíblico, está en la tradición apostólica única. No, no, no. A ver, aquí se me sienta. Vamos a analizar la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, Antiguo y Nuevo Testamento. Y lo vamos a analizar bien. Y cuando lo empecemos a analizar y le demostremos, bueno, pues si él quiere hacer caso, si él quiere creer, perfecto. Y si no quiere creer, pues ni modo. Ustedes ya hicimos nuestra parte, ya hicimos nuestro trabajo y al final de cuentas, él que siga creyendo lo que él quiera. Asimismo, con todos los demás, se les ha desmentido, se les ha dicho y se les ha advertido. No, bueno, hasta aquí. Todos ellos sigan adelante y punto, se acabó. Sobre todo porque, miren, ¿cómo podemos decir o cómo podemos negar la presencia real de Cristo, carne y sangre en las especias del pan y del vino? Obviamente se nos ha enseñado desde siempre que cuando el sacerdote hace la consagración, ese pan y ese vino dejan de ser pan y vino. Aunque lo veamos como tal, ya no son más pan y vino. Ahora se convierten verdaderamente real, presencialmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Hermanos, fíjense hasta dónde hemos llegado. En Estados Unidos, todos a lo mejor hemos escuchado, sobre todo cuando se acercan la noche de brujas, ¿no? En Estados Unidos, sacerdotes satanistas pagan hasta $20,000 por una hostia consagrada. Escuchen bien, ¿no? $20,000 por una hostia consagrada. Para, obviamente, hacer sus porquerías en sus ritos, ¿no? Y por boca de los mismos ex satanistas nos han mencionado que en esas reuniones, pues la hostia la escupen, la tiran al piso,
se orinan en ella y otras tantas porquerías más que no quiero mencionar. Y eso lo hacen con las hostias consagradas. Para eso las compran. ¿Por qué? Porque con eso demuestran su odio y su repudio hacia Dios y demuestran verdaderamente a quién le están sirviendo. Entonces, si los satanistas pagan $20,000 por una hostia consagrada, no por una hostia que no esté consagrada, por una hostia que ya está consagrada, porque los satanistas saben mejor que los católicos, creen mucho más que los católicos, que ahí está verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Ellos verdaderamente así lo creen. ¿Cómo es posible que mejor un satanista crea que allí verdaderamente está el cuerpo y sangre de Cristo en forma real que los que se dicen que son verdaderamente católicos? Yo soy bien católico. Yo estoy estudiando teología, yo estoy estudiando esto, yo estoy estudiando lo otro, yo tengo estudios de esto. Y a final de cuentas, todo su estudio no le sirve ni para maldita la cosa. Porque con tanto estudio termina negando incluso hasta el mismo Señor Jesucristo. Incluso, y en cambio, el satanista, aunque no haya estudiado teología y no conozca patrística y mucho menos, ellos sí están 100% seguros que en esa hostia consagrada está verdaderamente la carne y la sangre del Señor Jesucristo. Así de fácil. Y por tanto, pues hermanos, debemos nosotros como verdaderos cristianos demostrar ese amor que verdaderamente nosotros decimos tenerle a la Sagrada Eucaristía, al cuerpo, a la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cómo? Bueno, yo siempre se los he mencionado. A la entrada del templo, mínimo poner una rodilla en el piso, como señal de respeto, antes de entrar a la casa de Dios. ¿Sí? Postrarse, arrodillarse en un signo de respeto hacia el Señor, porque ahí está Dios presente. Digo, si nosotros creemos, si nosotros somos de ese 25% en todo el mundo católico, que verdaderamente cree que ahí está la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, vivo y real, mínimo tenemos que poner una rodilla antes de entrar a la casa de Dios, en signo de respeto a aquel que está enfrente, al Rey de Reyes. Tenemos que tener el mayor sumo respeto a la hora de consumir el cuerpo y sangre de Cristo. Yo lo he dicho muchas veces, yo no lo hago en la mano, yo no comulgo en la mano, ¿no? Y he dado mis motivos y he explicado por qué. El Señor mismo me habló cuando estaba yo dando un tema, los que no lo han escuchado, yo mismo dando un tema, hablando y comparando a la Virgen María con el Arca de la Nueva Alianza, con el Arca de la Antigua Alianza. Y me toca dar el pasaje de 2 de Samuel, cuando llevaba el rey David y toda la caravana, llevaban el Arca de la Alianza en bueyes, y se movía el arca para allá y para acá. Entonces Uzá, uno de los personajes que iba en la caravana, vio que se iba a voltear el arca de la alianza y extendió la mano para que no se cayera el arca, ¿no? Dice la escritura, lo hizo con todo el amor del mundo, con toda la intención de salvaguardar el arca de la alianza, pero dice la escritura que la cólera de Dios se encendió en Uzá por haber tocado esa arca y cayó muerto. Ahora, yo explicaba en ese video, que el Arca de la Alianza era solamente un símbolo, era solamente una prefigura de lo que ahora tenemos como una realidad. El Arca de la Alianza representando a María Santísima, y dentro del Arca de la Alianza, que contenía, como dice Hebreos 9:4, la jarra con el maná,
la vara de Aarón que ya había florecido y las tablas de la ley. Todo esto representa a nuestro Señor Jesucristo, el maná bajado del cielo, Juan 6, del 54 en adelante, 52 en adelante, o del 50 incluso. Yo soy el pan bajado del cielo, el que coma de este pan no morirá para siempre. Sus padres, sus antepasados comieron del maná en el desierto y murieron. El que coma de este pan no morirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne para la vida del mundo. Entonces, esa jarra con el maná era una representación de Jesucristo vivo en la Eucaristía, que se nos da como alimento para la salvación. La vara de Aarón representaba el poder de Dios. Recuerden ustedes que con esa vara pues se hacía muchos prodigios cuando iba a rescatar Moisés al pueblo de Israel, ¿no? Que la vara se convirtió en serpiente, se comió las serpientes de los brujos, convirtió el agua en sangre, atrajo las plagas, etcétera, ¿no? Abrió el mar Rojo. Entonces, esa vara representaba el poder de Dios. Pero ¿qué dice Jesús en Mateo 28, 18? A mí se me ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Apocalipsis capítulo 12, verso 5 dice que el niño que nació de la mujer gobernaría todas las naciones con cetro de hierro. O sea, esa vara representaba el poder que es Jesucristo. El poder de Dios que es Jesucristo. Y las tablas de la ley. Las tablas de la ley era la ley divina escrita para los hombres en tablas de piedra. Pero ¿qué dice Juan 1:14? Esa palabra ahora se hizo carne y vivió entre nosotros. Hebreos capítulo 1, verso 1 dice que en el Antiguo Testamento Dios habló de muchas formas y de muchas maneras con su pueblo. Ahora en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, ahora Dios nos habla a través de su Hijo. Y lo dice cuando el Señor Jesús se bautiza. Este es mi Hijo muy amado, a quien me complazco. Escúchenlo. En la transfiguración de Jesucristo también dijo lo mismo. Escuchadle. Entonces, la vara, el arca de la alianza representaba a María Santísima y lo que contenía era un símbolo de Cristo. Por tanto, ahora ya no tenemos una prefigura como lo tenía en el Antiguo Testamento, cuando Uzá agarró y tocó esa arca de la alianza, que era solamente un símbolo. Ya no tenemos símbolos. Ahora tenemos ya una realidad. A Cristo vivo, a Cristo mismo. Si Dios mismo en la hora de la consagración, Lucas 22, 19, en la partición del pan, si Cristo mismo no les dio el pan a las mujeres para que lo tocaran y lo comieran, ni a los obispos, ni a los apóstoles, porque hay un testimonio, hay un exorcismo donde habla incluso Judas Iscariote y confiesan que Jesucristo no les dio el pan en la mano, les dio el pan en la boca. La comunión se las dio el Señor en la boca a los apóstoles, no se las dio en la mano. Y eso lo dicen los mismos demonios en un exorcismo que se hizo y se realizó en el Vaticano. Así es de que estamos hablando de algo muy serio. La presencia real de Cristo. Nadie puede tocar al Señor Jesús más que las manos que son consagradas. Por eso el sacerdote o el seminarista, cuando se ordena sacerdote, se le ungen en las manos óleo y se le impone en las manos, porque ahí se traspasa ese poder para poder tocar únicamente él, el cuerpo y la sangre de Cristo. Nadie más.
Y ahora, ¿qué es lo que vemos dentro de la iglesia? Lamentablemente es así. Mucha gente dice, ay, es que solamente atacan a la iglesia y no dicen todo lo bueno. Es que lamentablemente lo malo es lo que abunda por todas las redes sociales, por todos los medios de comunicación. Ahora incluso ya hasta ministras de la Eucaristía en la hora, en la misa, ahora son ellas las que reparten la Eucaristía. ¿Cuándo se vio que María estuviera repartiendo la Eucaristía a todos ahí? María Magdalena, ¿cuándo María Magdalena repartió la Eucaristía? En ningún momento. Solamente obispos, bueno, apóstoles, obispos, sacerdotes y diáconos. Se acabó. No más. Entonces, dice hermanito, y en el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la redención, el numeral 90, 92, lo afirma, nadie te puede obligar a comulgar en la mano. Ok, es verdad. Es verdad. Numerales 90 al 92. Entonces, pues nadie puede obligarnos. Incluso la iglesia sí te puede obligar a comulgar de rodillas y en la boca, eso sí. Pero la iglesia no puede obligarte a comulgar en la mano y parado. No puede. Los numerales citados hablan sobre lo que es la objeción de conciencia. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, en este aspecto, cuando yo estaba dando ese tema y comparé el Arca de la Alianza con María y estaba hablando que era el símbolo, etcétera, etcétera, yo llevaba 2 veces que había comulgado en la mano, 2 veces, nada más. Entonces yo estando dando esa explicación y hablando de Jesucristo, que era anteriormente los símbolos y ahora tenemos la realidad, la presencia real y cómo Usa cayó muerto tocando solamente este símbolo, en fracciones de milésimas de segundo el Señor me habló y me dijo, si aquello que tú has mencionado es solamente era un símbolo y Usa cayó muerto por la cólera, por haber tocado un símbolo, ¿qué esperas que suceda ahora que tocas una realidad, que tocas el cuerpo sagrado de nuestro Señor Jesucristo, que tocas al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Qué esperas que pase? Así todo pasó en una milésima de segundo. Y yo me quedé callado y me quedé, y tuve que explicar lo que el Señor me había hablado en ese momento. Y desde ese momento, fue casi desde que empezó toda esta situación de la cuarentena, abril, por ahí así, desde ese momento hasta el día de hoy, no he vuelto a comulgar en la mano y nunca más voy a comulgar en la mano. Porque Dios te habla de alguna manera, en alguna lectura, en alguna predicación de algún sacerdote, de algún obispo, de algún teólogo. Pero el Señor te habla de una forma específica. Y tenemos que estar atentos para cuando el Señor te llame y te hable. Porque posiblemente el Señor nos puede hablar y se nos pase. Tenemos que estar atentos a los mensajes del Señor. Y en ese día me habló el Señor de esa manera. Y entendí verdaderamente que a lo que antes teníamos como un símbolo, ahora tenemos una realidad. Y si el símbolo del Antiguo Testamento era tan sagrado que el sacerdote, el sumo sacerdote, no podía estar frente al Arca de la Alianza por mucho tiempo porque caía muerto
por tal santidad que tenía ese símbolo. ¿Qué podemos esperar ahora que tenemos la presencia real? Tenemos a Cristo vivo, tenemos al mismo Cristo que caminó hace 2000 años, lo tenemos aquí, en presencia real. Y esperamos que no pase nada. Hermanito, Sui Juven, Dios lo bendiga, muy buenas noches. Hermanito Enrique Sánchez, Dios lo bendiga, muy buenas noches. Sí, así es. Los ministros no pueden, no deben. Hermanito José Luis Delgadillo, Dios lo bendiga, hermanito. Muy buenas noches, bienvenido. Así es, en la Sagrada Eucaristía, pues ningún ministro, ni sacerdote, ni laico, ni diácono, ni ministro extraordinario, que ese título se ha desvirtuado bastante, por eso se llama ministro extraordinario. El ministro extraordinario solamente podía hacer uso de la Sagrada Eucaristía o llevar o repartir la Eucaristía en un momento extraordinario. Por ejemplo, si el sacerdote tenía que salir de viaje y no había nadie, pues él en esos momentos sí podía repartir la Eucaristía. En momentos extraordinarios, o sea, fuera de lo común, o sea, ya una situación muy especial, es cuando el ministro extraordinario podía tocar el cuerpo de Cristo. Antes no. Y ahora, pues porque al sacerdote se le dio la gana de pues no repartir la comunión él, pues él se queda sentado y los ministros de la Eucaristía, pues los ministros extraordinarios son los que reparten la Eucaristía. Porque pues el sacerdote le dio flojera repartirla a él, pues mejor le delegó esa autoridad a los ministros. Y no es así. Y no es así. El ministro eucarístico solamente en una situación muy extrema es cuando puede solamente tocar el cuerpo de Cristo. Y ahora lo tocan como cualquier persona, y ahora ya están ministras de la Eucaristía. Pues estamos terriblemente mal. Y todo esto que les acabo de mencionar, ¿no? Romanos, aquellos que aprisionan la verdad en la injusticia, solamente hay que voltear un poquito hacia atrás. ¿Qué es lo que ha venido aconteciendo dentro de la iglesia? No en todos lados, bendito sea Dios que no en todos lados, pero sí se ha venido dando. Personajes o sacerdotes, ¿no? Que yo les llamo asalariados, no sacerdotes, que meten al Señor, meten la custodia en un dron, manejando un dron, ¿no? Como si el Señor fuera Superman. Otros que entran a la misa sin el mayor, o sin el menor, o sin la mínima gota de respeto, con un patín eléctrico. Otros que salen de la misa y en vez de rociar agua bendita como se debe rociar, con rosas, con flores, no, con pistolas de agua, mojando a todo mundo, como si fuera sábado de gloria, bueno, como se utiliza comúnmente el sábado de gloria, ¿no? Para estarse mojando ahí, divertirse. La casa de Dios, mis hermanos, no es un circo. Y en esto sí le doy la razón a Rafael Díaz. La iglesia o las misas nuevas, las misas Novus Ordo, no todas, bendito Dios, y vuelvo a repetir, no en todos lados, pero sí ha dado pie a que estas misas se conviertan ahora en un circo. Vemos sacerdotes bailando hip hop, vemos sacerdotes bailando flamenco, vemos sacerdotes disfrazados incluso del Chapulín Colorado, otros sacerdotes con la casulla o con
eh, con personajes como Spider-Man, Superman y todo ese tipo de tonterías. Otros sacerdotes aquí en México contando chistes, mentando madres ahí a media homilía, y la gente feliz, risa y risa, jajaja. Ja, ja. Eso es lo que estamos haciendo por quedarnos callados. Y eso es lo que dice Romanos capítulo 1 cuando dice que la cólera de Dios se enciende contra aquellos que aprisionan la verdad en la injusticia. A eso se refiere el Señor. Y por eso es que ahora vemos la cólera de Dios desatada en el mundo entero. No podemos preguntar, ay, es que no sé por qué será, por qué se están activando los volcanes alrededor del mundo, por qué estamos sufriendo todo esto, terremotos y aquí y allá. Y ahí está la respuesta, hermanos. Ahí está la respuesta. La cólera de Dios se enciende contra todos y cada uno de nosotros que aprisionamos la verdad en la injusticia. O que nos quedamos callados, como dice Isaías 56:10, somos perros mudos incapaces de ladrar. Vemos que se está realizando una injusticia dentro de la iglesia y no hablamos, nos quedamos callados. Eso es lo que atrae la cólera de Dios. Si a Dios le irrita que se cometan injusticias de parte de nosotros como laicos, ¿cuánto más arderá la cólera del Señor cuando uno de sus propios ministros le escupe en la cara en su propia casa? Eso es algo que vemos día con día. Ahora aquí en México, bueno, pues ya hay sacerdotes, monseñor y algunos otros personajes que ahora están siendo o van a o pretenden ser enjuiciados. Aquí en México por decir, ¿sí? Por decirle y advertirle al pueblo que no puede votar por un candidato abortista, por un candidato pro LGBT, pro muerte, como lo es el señor Manuel Andrés López Obrador, con siglas MALO, no AMLO, no AMLO, cambió su nombre para que sus siglas no aparecieran como MALO. No es Manuel Andrés, no es Andrés Manuel López, es Manuel Andrés López Obrador. Personaje nefasto que ha estado llevando a la ruina a este gran país que por siglos se lo han querido acabar. Toda la masonería se ha querido acabar al país y no se la ha podido acabar. ¿Por qué? Porque su gente es gente que le gusta trabajar y salir adelante y vuelve a levantar al país una y otra vez. Entra un presidente, salen los bolsillos llenos de dinero, cuentas en Suiza, cuentas en todas partes del mundo y el país casi hundido y el país vuelve a levantarse. Gracias a nuestra Madre María, gracias al Señor Todopoderoso que siempre está protegiendo a nuestro país y gracias a toda la gente que ha trabajado y ha luchado para levantar nuevamente al país. Pero este señor ahora viene y está hundiendo al país cada vez más. Pero se llena el hocico diciendo que uy, el país está muy bien, uy, vamos, somos los equipos, mire, estamos sobresaliendo. Bueno, no quiero hablar más. Gracias a la cobardía de la iglesia en México y a la traición de dos obispos que se llevaron a cabo en la guerra cristera. Gracias a esa cobardía es que México o la Iglesia Católica no tiene voz ni voto en México. No se crean que en México está separada la iglesia y el Estado. No, la iglesia está sometida al Estado. La iglesia está sometida al Estado desde la época de Benito Juárez. 1820, por ahí así, 1700, por ahí así. De hecho, desde la expulsión de los jesuitas en 1700, por ahí así,
Desde la expulsión de los jesuitas es que México se vino abajo, se acabó México y quedó a merced de la tiranía, porque pues obviamente nuestra madre aquí reside y el enemigo está sumamente molesto con nuestra madre. ¿Y a dónde quiere hacer la guerra? Leamos Apocalipsis 12:17. Y el dragón furioso contra la mujer por no poder hacerle nada, se va y le hace la guerra al resto de sus hijos. Sencillo, ¿no? Pero todavía hay mucha gente que no lo entiende. Todavía hay mucha gente que no cree que la Escritura nos habla hoy en día de lo que está sucediendo en México y en el mundo entero. Toda la gente todavía piensa o sueña con un bosque o un campo verde con muchas amapolas, todos agarrados de la mano y cantando. Eso no existe. Hay una guerra. Efesios 6. No es contra carne y sangre, pero es una guerra. Y hay que agarrar nuestras armas. Porque si no agarramos armas, mis hermanos, vamos a ir como los soldados que los envían a la guerra con una pistola de agua solamente. Seremos los primeros en ser aniquilados. Así es de que, pues, mis queridos hermanos, pues, ya no les hago el cuento más largo. Sé que tienen cosas que hacer con sus familias. Así es de que, pues, vamos a dejar por hoy este tema. El hermanito Sui Juvent nos saluda desde Oregon, el hermanito, muy buenas noches, hermanito Sui Juvent, desde Oregon. Hermanita María Brown, buenas noches, hermanita María, muy buenas noches, Dios la bendiga. Dice la hermanita Diana, dice, déjenme ver qué dice este comentario. Hermanito Frankie, ¿qué debemos hacer si solamente se da en la mano y por ministros extraordinarios? Ay, hermanita, pues yo no soy nadie para decirle no comulgue o sí comulgue. Yo lo único que he hecho es compartirles lo que a mí el Señor me dijo. Lo que me dijo a mí el Señor. Y obviamente pues hay mucha gente que también lo está haciendo de esa manera. Pero yo lo que le sugiero es vaya a la oración. Vaya a la oración, léase Juan 6 y después haga una oración, hable con Dios y que Él le muestre o que Él le diga qué es lo que tiene que hacer. Para mí es muy sencillo decirle, pues no comulgue, hermana, haga la comunión espiritual. Pero eso a mí no me corresponde, porque yo estaría haciendo lo mismo que hacen ellos, obligándola a usted a no hacer algo. En este caso, en su comunidad, se le obliga a comulgar de pie y en la mano. Y yo no quiero ser parte de esa misma, de esa cadena. Yo mejor la invito a que usted vaya a la oración, léase la palabra de Dios y vaya a la oración, pregúntele al Señor qué es lo que debe hacer y yo estoy seguro que el Señor le va a guiar de la manera más correcta. Así como me guió a mí, así como ha guiado a mucha gente. Yo les paso mi testimonio de cuando estaba predicando y cómo el Señor me habló en ese momento, se los expongo, porque yo sé que hay mucha gente que tiene esa duda y tiene esa inquietud, pero es que yo no quiero y me obligan y cuando escuchan mi testimonio no es necesario que digan, ay hermano, entonces ¿qué hago? Inmediatamente se dan cuenta qué es lo que el Señor quiere. Pero yo le sugiero que vaya usted, hermanita, vaya a la oración con Dios directamente. Enciérrese en su cuarto o en algún lugar donde esté usted solitaria y hable con Dios a solas
y pídale que, bueno, pues sea Él el que le guíe qué es lo que debe de hacer. Y el Señor lo hará, se lo aseguro. Hermanito Carmen Patricio, por aquí también anda, Dios lo bendiga, muy buenas noches. Le dice el hermanita Diana, el hermanito Darwin Castillo le responde. Lea el documento del sacramento de la redención en el numeral 91 y 92. Ahí usted también puede leer y pues tendrá usted ya una mejor perspectiva o se le irán aclarando un poquito esas dudas que pues todos tenemos. Al principio todos contábamos con esas dudas. ¿Qué debemos hacer cuando pues nuestra conciencia nos dicta que no es correcto hacer algo, pero que nos quieren imponerlo? Entonces siempre hay una opción. Siempre está ese Espíritu Santo que interactúa en nosotros. Esa es la forma en que el Espíritu Santo trabaja en cada uno de nosotros, nuestra conciencia. Sabemos por excelencia que no debemos robar y lo sabemos desde niños porque cuando agarramos algo, ¿qué hacemos? Inmediatamente nos escondemos o escondemos aquello. ¿Por qué? Porque sabemos que no es correcto. Entonces, asimismo tenemos que usar ese sentido común, tenemos que usar esa conciencia para poder entender nosotros qué es lo que quiere el Señor de nosotros. Es difícil, porque pues sí, siempre incluso a mí se me han ido muchas veces, como decimos aquí, se me han ido las patas, ¿no? Entonces he metido las patas así tremendamente, y siempre digo, caray, si ya sabía, si yo presentía, si algo me decía que, perdóname, Señor, porque no te escuché, y yo sabía que era el Espíritu que me estaba hablando y hice todo lo contrario. Entonces nosotros sabemos que así trabaja el Señor. Así es que hermanito Enrique Sánchez, usualmente también el sacerdote ofrece la comunión. Sí, ofrecen la comunión espiritual. Algunos, no todos ofrecen la comunión espiritual. Algunos la hacen ya después de que están comulgando, después de que comulgaron las personas que lo reciben, hacen la comunión espiritual para todos aquellos que no puedan, porque no están casados, porque están viviendo en unión libre, o porque no se han confesado, etcétera. Pero no todos. Y debemos aprendernos la comunión espiritual de memoria para poder hacerla en caso de que tomemos una decisión, y hacerla después a la hora de la comunión, pues hacer nosotros nuestra comunión espiritual. Y tratar siempre de estar, aunque sea confesados, aunque podamos confesarnos, pero si no nos dan la comunión en la boca, nosotros que comulgamos en la boca, si no nos la quieren dar, bueno, pues aunque estemos confesados, tratar de guardar siempre nuestra confesión o mantener nuestra confesión el mayor tiempo posible y haciendo la comunión espiritual. De hecho, la comunión espiritual la podemos hacer varias veces al día. No es necesario solamente el puro domingo. La podemos hacer varias veces entre semana, durante el día, todos los días. Ahí sí no hay ningún problema, la podemos hacer todos los días. Entonces, pues muchas gracias, mis queridos hermanos. Tenía rato de no conectarme, primeramente porque pues estaba castigado, ¿no? Estaba castigado por Facebook un mes, en la otra cuenta de Apologeta Frankie Garcés con doble S al final. Todavía me queda una semana de castigo, un mes, estoy castigado, acabo de salir apenas ayer. Hoy parece que, no, sí, hoy o ayer se me terminó ayer, se me terminó mi castigo, entonces pues otra vez ya estamos aquí. Voy a tratar de no meterme a grupos de debates porque ahí es donde el sectario siempre está reportando mis comentarios, mis publicaciones y siempre termino castigado.
Me voy a dedicar más a seguir enseñando la palabra de Dios, a seguir aplicando la palabra de Dios a los tiempos actuales que estamos viviendo, como lo hemos venido haciendo con el profeta Daniel, capítulo 12, Daniel, capítulo 4, Juan 6. Y vamos a seguir tratando de ver la palabra de Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, y aplicarlo a las situaciones actuales que estamos viviendo en estos momentos. Así es de que, mis queridos hermanos, muchísimas gracias por su apoyo nuevamente. Gracias por dar ese like y por compartir ese video, porque esta enseñanza puede llegar a mucha gente. No es tanto que me den like porque hoy yo quiero tener likes en mi muro ahí. No, a mí no me sirve tener un video con 1000 likes si no hay una sola persona que lo comparta. Yo prefiero tener un video con un solo like o incluso ni un solo like, pero que haya 100, 200 veces compartido. Ahí sí, para que vean, eso es provechoso, porque la gente, toda la gente a donde más llegue ese video, esa gente conoce la palabra de Dios, aprende de la palabra de Dios. Y pues no me sirve a mí de nada un video con 200 likes o con 200 corazones si solamente hay 2 personas que lo han compartido. Entonces compartan este material. Es completamente gratis. Siempre lo he hecho gratis. En mi canal de YouTube, el anterior canal que me eliminaron tampoco estaba monetizado, siempre fue gratis. Mis videos siempre estuvieron ahí de forma gratuita, ¿no? Y ahorita pues mucho más, ¿no? Porque todavía tengo muy pocos suscriptores. Y pues gracias a tantos amigos que me hacen una buena propaganda, ¿no? Pues gente que no estudia, pues obviamente se deja llevar de lo que dicen los demás, pero nosotros seguimos trabajando, nosotros seguimos llevando la palabra de Dios, seguimos trabajando con mi amigo el cura, y con algunos otros hermanos por ahí. Así es de que pues le sigo pidiendo sus oraciones, su intercesión, porque pues ahorita estamos pasando por una situación difícil aquí en México, así es de que, y tampoco no me había conectado porque bueno, pues tampoco tenía un equipo, ¿no? Para poder transmitir, así es de que pues sí estamos teniendo problemas, pero en cuanto podamos conectarnos, pues nosotros nos conectamos, hacemos un video, damos enseñanzas y bueno, pues mientras podamos hacerlo. Cuando no podamos, pues aunque sea por medio de las oraciones, pues vamos a estar nosotros estamos haciendo oraciones siempre por ustedes. Así es de que pues traten de aprovechar todo lo que se hable de la palabra de Dios, porque pues va a llegar el momento en que ni siquiera este medio nos van a permitir, o nosotros mismos aquí no vamos a tener ni siquiera el medio para poder transmitir o para poder pagar siquiera un servicio de internet y poder transmitir con ustedes. La situación se viene difícil aquí en México, así es de que pues sigan haciendo oración por nosotros y por nosotros seguimos luchando, ¿no? Así es que mis queridos hermanos, muy buenas noches. Dios los bendiga. Buen provecho si están cenando y si apenas van a cenar. Aquí son las 9:14. Pues si apenas van a cenar con familia, un abrazo bien fuerte de parte de este servidor de ustedes desde México. Y pues les sigo pidiendo sus oraciones por mí, por mi familia. Ya mi niña ya salió adelante, ya en un mes ya me le quitan el clavo de su brazo, que se rompió su brazo y pues va muy bien. Así es de que, pues muchas gracias por los que estuvieron al pendiente. Y si Dios permite, mañana hablaremos otro poquito sobre algún otro tema. Pueden dejarme igual ahí en los comentarios una sugerencia, ¿no? Ya hablamos del purgatorio, hablamos ya de las imágenes.
hablamos ya de la Eucaristía, podemos hablar incluso de la confesión, podemos hablar de la intercesión, que ya creo que también ya hablamos de la intercesión de los santos. Podemos hablar de María. A mí el tema de María me encanta, el tema de María. Si pudiera, hablaría todos los días del tema de María. Los temas que me encantan son la Eucaristía y, pues obviamente, el tema de María. Lo más sagrado que tenemos, perdón, pues la presencia real de nuestro Señor Jesucristo y la Madre del Señor. Así es de que ustedes pueden dejarme ahí sus sugerencias y mañana tocaremos otro tema o podemos hacer preguntas o ustedes me hacen preguntas, respondemos. Ya veremos, ya veremos. Primeramente, pues hay que esperar a amanecer el día de mañana. Si el Señor así lo permite, pues aquí estaremos conectados nuevamente. Así es que Dios me lo bendiga, pasen muy buenas noches. Despide su hermano en Cristo, Frankie Garcés, apologeta, predicador y misionero de la Iglesia Católica. Muchísimas gracias, hermanitos. Dios los bendiga y no se les olvide, sigan echando ganas al estudio y hay que seguir dando con todo a los que atacan la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Les dejo el numeral de la Iglesia Católica, 1285. Léanlo y memorícenlo, 1285. Todos estamos obligados aún más a defender y a extender la fe católica. Nada de que lo que te digan los modernistas. No, es que no les diga, hermanos, ahora todas las iglesias nos llevan a la salvación. No, eso son palabras de Satanás, no es palabra de Dios. Dios los bendiga, hermanitos. Ahora sí, hasta mañana.